Gustavo, que hablaba de generaciones distintas y de apreciaciones, ¿no? Yo hoy les mandé un mensaje a mis alumnos, tengo cerca de... Es verdad. Cerca de 600 alumnos que por supuesto los invité a esta actividad. Y algunos de ellos tendrían que estar cursando en esta hora y suspendimos la clase, ¿no? Y decía, qué pena que se estén perdiendo estas cosas, ¿no? Alguien que estudia una carrera académica y que tiene este espacio gratuito y que pasan cosas hermosas con personas, con académicos, con políticos, han pasado ex convencionales constituyentes. ¿Qué pasó? Que lo centralizo, lo fijo. Y esto de las generaciones, ¿no? Muchos de nosotros que fuimos estudiantes éramos muy curiosos, íbamos para todos lados, no sabíamos que había una charla de cualquier cosa y hacíamos kilómetros porque nos parecía algo importante, ¿no? Y bueno, en las nuevas generaciones parece que no tienen esa curiosidad, por lo menos por estos espacios que tienen que ser reivindicados. Me da mucha pena que hoy este escenario esté con relativa poca gente cuando debería estar un montón de estudiantes. Hoy tengo estos eventos académicos para nosotros son una de las cosas más maravillosas que nos puede pasar, para aquellos que nos gustan estos espacios. Y cuando esto se comparte con académicos de esta naturaleza y con personas con calidad humana, bueno, es como que sea un combo perfecto. Esta introducción tiene que ver con la presentación de Oscar, que tiene estas, por lo menos dos condiciones, ¿no? Un gran académico, es doctor, es politólogo, ha sido director de Reforma Política, tiene una expertise impresionante, libros escritos, generosidad, apertura, tiene una diplomatura ya de sistemas electorales, se viene de Rosario a compartir con nosotros. Así que para mí es un gigante honor estar al lado de Oscar Blando, que es profesor, académico, intelectual, se recorre el país, socializa su conocimiento y siempre tiene una generosidad grande y hoy viene a mostrarnos parte de su obra, que para aquellos que escribimos sabemos que es un proceso intelectual de muchísimo tiempo y que cuando lo ofrecemos a la sociedad es un poco ofrecer una parte de nosotros y es un poco lo que Oscar viene a compartir hoy en este Congreso de Derecho Político. Así que muchas gracias a todos los presentes, a los que están virtualmente y por supuesto muchas gracias a Oscar por venir a compartir con nosotros. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Gustavo, amigo. Se nota que es amigo, muy generoso en la presentación. Y también en reencontrarme con amigos, amigas desde hace tanto tiempo. Yo soy uno de los fundadores de esta Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de Derecho Político. Bueno, y lo importante es que pese a el tiempo, las vicisitudes, los problemas, esta asociación sigue vigente, la sostienen. Acá hay varios de los sostenedores que están presentes y la verdad es muy importante. En estas épocas que nos podamos reunir virtualmente, personalmente, presencialmente, soy de los que cree que es mejor reencontrarnos personalmente, pero a veces no se puede. Pero así que estoy muy feliz de estar con ustedes hoy acá y agradezco las presencias. Bueno, yo más que una presentación de un libro, el libro es la Constitución
de 1921, la verdadera Constitución progresista de Santa Fe, lo que intentó en la publicación de esta obra era recuperar esta Constitución tan importante, no solamente para Santa Fe, sino para el país en términos de constitucionalismo, como un antecedente muy importante, hacerla conocer, porque muchos profesores citan la Constitución del 21 en algunos temas específicos, pero me parece que muchos no la han leído. Entonces, la idea de esta Constitución, de este libro, es, además de opinar, hacerla conocer, también está la Constitución completa en el libro para que pueda citarse correspondientemente y se conozca realmente. Pero yo lo que iba a hacer, atendiendo y respetando el título de estas jornadas, de este congreso, que tiene que ver con la reforma del 94, rápidamente lo que iba a hacer, como un título, digamos, sería la Constitución de 1921 y la reforma del 94, un diálogo entre constituciones. Ustedes dirán, qué raro, ¿no? Un diálogo entre esa Constitución de 1921 y la reforma del 94. 73 años hay de diferencia, ¿no? Una a principios del siglo XX y la otra promediando ese siglo. Pero sin embargo, van a ver, hay puntos en común, datos, instituciones que merecen ser tenidas en cuenta y que la reforma del 94 también incursionó en ellas. Lo primero que hay que decir es que, ¿por qué esta Constitución, que es de 1921, se aplicó recién en el periodo 1932-35 en Santa Fe? Y lo que ocurrió es lo que muchas veces ha pasado en la historia política argentina. Esa Constitución santafesina, que vino a dejar de lado la Constitución de 1900 en Santa Fe, cuya convención estuvo conformada por radicales y por demócratas progresistas. Ustedes saben lo arraigado que en esos primeros años y décadas fue la democracia progresista, con Lisandro de la Torre fundamentalmente, pero la mayoría de esa convención fue radical. Fueron acuerdos entre ambas fuerzas políticas que posibilitaron que esa convención se sancionara y cuyo presidente fue Manuel Menchaca, un radical, que fue el primer gobernador de Santa Fe que utilizó la ley Sáenz Peña, cuando todavía Irigoyen no había llegado, ¿no? La primera elección que se hace con la ley Sáenz Peña es en Santa Fe y permite a Manuel Menchaca que sea gobernador, y él es el convencional constituyente que presidió esa convención. Bueno, ocurrió lo que ocurría muchas veces en esa vida política azarosa que tuvieron las provincias también, de que había algunas cuestiones de esta Constitución que eran formales y otras que eran de fondo. Las formales que ocasionaron el problema era que esa convención postergó, más allá de lo que decía la ley, pero acordada en esa convención, su mandato. Y por lo tanto, la observación jurídica era, bueno, se excedieron el mandato, esta Constitución no tiene validez. El fondo era otro. El fondo, y algo vamos a tocar, eran dos temas que estaban en la resistencia a esta Constitución, que eran la cuestión religiosa y la cuestión social. Pero el argumento fue jurídico.
como pasaba, y a veces vuelve a pasar, un decreto del gobernador que estaba en ese año 1921, que era Mosca, Enrique Mosca, el de Tamburini Mosca, ¿no? Bueno, por decisiones que venían de Buenos Aires, etcétera, en base a estas resistencias verdaderas, le dijeron, bueno, mire, sería conveniente que esta Constitución no avanzara, no se pusiera en vigencia. Bueno, y él no tuvo mejor idea que por un mero decreto la deja directamente así, sin efecto. Y esa Constitución, no sancionada por la Convención, no pudo en ese periodo tener vigencia. ¿Cuándo la tiene? En el periodo 32-35, ¿no? Con el radicalismo con abstención, tanto a nivel nacional como a nivel provincial de la provincia de Santa Fe, y ganan allí la democracia progresista con el gobierno de Luciano Molinas, que muchos recordarán, y que hace ciertamente una gobernación muy progresista, y al día siguiente saca un decreto y pone en vigencia esta Constitución. Y entonces todas estas instituciones, todos estos avances que se dieron, ciertamente empezaron a se empezaron a encarnar, empezaron a suceder. Las constituciones, y acá voy un poco a este juego que quiero hacer con la reforma del 94, las constituciones suelen tener núcleos básicos, fundacionales, numen, condiciones por las cuales se crean. La razón de ser de esas constituciones. Si uno dice la Constitución del 53-60, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuáles eran las razones? Bueno, la organización nacional, la búsqueda de la paz, construir la nación. Si uno mira la Constitución del 49 o el 14 bis, bueno, fueron lo que se llama los derechos sociales que querían ser incorporados. Y si nosotros tomamos la reforma del 94, obviamente, digamos, hay dos grandes paradigmas sobre lo que se abre un montón de cuestiones que podemos decir sobre la democracia y los derechos humanos. Un poco como una consecuencia de lo que fue la transición democrática y todo lo que eso significó, nunca más, etc. Y la recuperación de los derechos humanos, no solamente en términos del pasado, que claramente era un tema, el artículo 36 de la Constitución, etc., sino también con lo que se llamó, o se llama, o se seguía llamando, el constitucionalismo social, ¿no? Y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados con igual jerarquía. Entonces, ciertamente la Constitución del 94, pese a haber estado en un periodo ideológicamente neoliberal, sus cláusulas tenían claramente las características de un constitucionalismo social. Si uno ve la infinidad de temas de esa reforma del 94 que tienen que ver con esta cuestión, el tema de hasta vocablos, justicia social, solidaridad, no discriminación, desarrollo humano, los tratados internacionales referidos a la no discriminación de la mujer, es decir, igualdad de la mujer, claramente, es más, profesores de esta casa, como el profesor Alberto Dallavía, dije en un artículo, creo que el libro tenía que ver con teoría del Estado, pero había varios artículos, dice, no hay un solo artículo que podía denominarse o citarse dentro de la reforma 94 que pudiera hablar del mercado. ¿Sí? Todas serían cláusulas que tienen que ver con el constitucionalismo social. Y Vidar Campos,
ese gran constitucionalista, que tuvo la gentileza de prologar uno de mis libros, Derecho y Política, él tiene un libro poco conocido que se llama El orden socioeconómico de la Constitución del 94. Todo un libro que empezó siendo un proyecto de investigación, que por esas casualidades de la historia a mí me tocó ser juez de ese proyecto. ¿Sí? No lo podía creer, uno tenía que estar evaluando a Vedar Campos, ¿eh? Estas cosas absurdas que podían pasar. Bueno, él ahí plantea lo mismo que da la vida. ¿Sí? Explica, avanza sobre esto, ¿no? El orden socioeconómico en esa Constitución, claramente del constitucionalismo social. Bueno, lo que se sabe de la Constitución del 21 es esto. Está adscripta a ese constitucionalismo junto con la Constitución de México de 1917 y la de Weimar de 1919. Claramente, y yo acá me voy a permitir citar, porque esto sí tal vez no todos lo sepan, algunos párrafos que tienen que ver con esa Constitución del constitucionalismo social. En primer lugar, establece propender a la eliminación de impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad. Recién estábamos hablando con Córdoba y con todo esto de este presente, ¿no? Miren, si hubiera una Constitución que dijese, o leyes que dijesen algo de que los impuestos no pueden gravar los artículos de primera necesidad. Había un esbozo de reforma agraria en esa Constitución, tal vez influido por lo que fue ese muy importante grito de Alcorta de pequeños y medianos arrendatarios de la provincia de Santa Fe, que se levantaron, y dice, entre otras cosas, la provincia adquirirá tierras aptas para venderlas en lotes no mayores de 50 hectáreas, en no menos de 20 anualidades y a precio de costo a agricultores argentinos, nativos o naturalizados, utilizando como recursos los provenientes en todo o en parte de los impuestos al mayor valor de la tierra de mejoras. ¿Se acuerdan de esto? O de un adicional a la contribución directa que abonarán los latifundios y los demás que crearan con este fin en la legislatura. Claro, había grandes latifundios en esa época, por lo menos en Santa Fe, ahora no lo hay tanto, obviamente. Pero además, el régimen económico y del trabajo. El Estado debe garantizar, entre otras cosas, o propender a mejorar las condiciones de vida, la protección de la producción, la cooperación, la mutualidad, el ahorro, fijación de jornada máxima de labor y el salario mínimo, destino de una parte de la renta fiscal para la contribución de casas para obreros, reglamentación del trabajo de mujeres y de menores, aseguraba la higiene en lugares de trabajo y propondía el establecimiento de cámaras de arbitraje, de participación patronal y obrera, el descanso hebdomadario, la fijación de la jornada laboral máxima de 8 horas. Quiero decir, esto lo hizo esta Constitución 28 años antes de la Constitución del 49 y 36 años antes del 14 bis. Digo, esta era la ideología, digamos, los paradigmas de esta Constitución, justamente, con justicia quiero decir, involucrada dentro de lo que se da en llamar el constitucionalismo social. Mucho más avanzada en estos términos la Constitución vigente que tenemos en Santa Fe, que es de 1962 y que son, junto a Mendoza, las dos únicas del país no reformadas, ni en la vorágine reformista de los 80, 90, ni después del 94.
este era un tema, la cuestión social era uno de los temas que, bueno, generaba resistencia, claramente. El otro, el tema de la cuestión religiosa. La Constitución del 94 establece, entre otras cosas, que el presidente no tiene obligación de tener la religión, no ser de la religión católica apostólica. Bueno, esta Constitución lo establecía para el gobernador en 1921. Pero además establecía una clara separación entre Iglesia y Estado. Porque ¿qué hace? Sin decirlo, lo que hace es elimina el preámbulo de la Constitución. No tiene preámbulo esa Constitución. Y por lo tanto ahí el tema de la invocación divina no estaba. Y lo otro que claramente lo hace era el término de la educación. La educación que iba a ser obligatoria, integral, común y laica. Lo dice expresamente. Más allá de que establecía el 25% del presupuesto para educación. En la Constitución. Entonces, bueno, era una Constitución claramente de avanzada. Cuestión religiosa es la segunda cuestión. Ustedes recordarán que si bien esta convención fue en el 21, la pone en vigencia Luciano Molina de la Democracia Progresista y obviamente con el impulso de Lisandro de la Torre, que todos recordarán sus controversias con parte de los jerarcas de la Iglesia, ¿no es cierto? Digo al pasar y nota al pie, no eran antirreligiosos. Luciano Molina era profundamente católico, el gobernador que puso en vigencia esta Constitución. Era profundamente católico. Lo que separaba era la cuestión de las instituciones, de la religión, defendiendo el culto, etc. Iba a misa. Una de las grandes cuestiones que tienen que ver con el federalismo argentino, de la reforma del 94, obviamente es que establece, consagra lo que ya se venía discutiendo, obviamente, que fue el tema de la autonomía municipal. Y acá otra vez, Santa Fe tiene un origen muy importante en el municipalismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, fue convencional constituyente Alcides Greca. Alcides Greca fue un político, jurista, cineasta, periodista, y que inició toda una tradición santafesina, pero nacional, en lo jurídico, sobre el urbanismo y el municipalismo. Y ahí estaba también Rafael Bielsa, y estaba Lisandro de la Torre, que ya fue el antecedente del Partido Demócrata Progresista. La Liga del Sur ya establecía la autonomía de Rosario y Casilda, porque era el tema de la Liga del Sur, era la Liga del Sur contra el Norte, con centralismo santafesino, ¿no? Y ya la establecía. Bueno, la Constitución del 21, como lo hiciera luego la reforma del 94, estableció niveles de municipios de primera, segunda y tercera categoría, y para los municipios de primera categoría, especialmente, y los de segunda también, estableció la posibilidad de la autonomía municipal. Y en ese periodo, de 1932 al 35, sobre todo en el 34, Santa Fe y Rosario se dictan sus cartas orgánicas municipales, ¿no? Que, ahí está Leopoldo, sus pequeñas
constituciones en chiquito, ¿no?, que tenían, y Santa Fe lo hicieron. Hay que leer esas cartas orgánicas pioneras en el municipalismo argentino. Una serie de cuestiones muy interesantes que tiene eso. Digo, a los que nos gusta el tema electoral, creaba una junta electoral en donde el presidente era de la justicia, pero después eran representantes de los partidos políticos, en un organismo electoral cuya discusión sobre organismos electorales, si tienen que estar, que es política, si solo tienen que ser los jueces, bueno, como en Uruguay. Es decir, y con eso podemos dar un montón de otras cuestiones que tenían esas cartas orgánicas. Es decir, la del 21 y ese gobierno establecieron, consagraron en los hechos la autonomía municipal que hoy Santa Fe todavía no tiene. Mendoza y Santa Fe no tienen, porque la Constitución del 62 no lo tiene. Pese a la que del 94 hay un mandato constitucional claro e incumpleable. Obviamente hay una ampliación de derechos, como pudimos ver y como en muchos aspectos, pero me quiero referir a uno, un poco al tema de los derechos políticos. Ahí se establece formas de participación democrática, semidemocrática, como quieran decir, semidirectas, etcétera, o directas, que establecía o que establece la Constitución del 94, la reforma del 94, y que Santa Fe, la Constitución actual, no tiene. Y ya esa Constitución del 21 establecía la revocatoria de mandatos, referéndum y plebiscito. Reitero, en el 94 recién aparecieron, ¿no? Aunque en las provincias se avanzaban sobre eso. Y por supuesto, y acá llegamos un poco a promediando lo que quería decir, llegamos al tema de la ampliación del sufragio, porque permitía esa Constitución a extranjeros y a las mujeres elegir y ser elegidas. Es decir, 26 años antes de su consagración, en 1947, la Constitución del 21 establecía el derecho de los extranjeros y de las mujeres no solamente a elegir, sino a ser elegidas. Ciertamente había una discusión sobre si, porque, a ver, había otros antecedentes. Las mujeres habían empezado esa lucha con, voy a citar 4 nombres, de 4 médicas. Cecilia Grierson, que fue la primera médica de la Argentina, mujer. Elvira Rawson, Alicia Moró, que de justo, a lo mejor le gustaba que le dijera Alicia Moró solo, pero digo, que estableció una organización pro sufragio femenino en 1907, y la otra y cuarta médica, Julieta Lanteri, que mediante un artilugio pudo no solo votar, sino ser candidata. 1920. Y esta Constitución del 21 estableció eso. Bueno, ciertamente cuando uno trabaja estos temas, investiga y conoce la historia de Santa Fe, sus leyes, uno siempre dice, bueno, hay que buscar o encontrar la encarnadura de esto, es decir, algunos hechos vivientes que pusieran en vigencia esto. Las mujeres votaron, sí, votó. Y lo que tiene la universidad pública, un alumno un día me llama por teléfono y me dice,
Profesor, usted sé que trabaja, ha escrito un libro sobre la reforma de la Constitución del 21, tengo un dato que a lo mejor a usted le interesa y quisiera compartirlo. El dato era que en virtud de esta Constitución, en el gobierno 32-35, el 11 de marzo de 1934 las mujeres votan por primera vez a nivel local, a nivel municipal, y de comisiones de fomento, que se llamaban así en ese entonces, que son las comunas de Santa Fe hoy. Y me dice, y este dato no muy conocido, solamente en alguna investigación muy puntual vi, en una localidad cercana a Rosario, Soldini, que no es ciudad, que es todavía una comuna, en ese año, en ese día y año del 11 de marzo de 1934, una mujer con una lista independiente se presenta en Soldini y le gana a una lista cuyo título era liberal por el 73% de los votos al candidato masculino, al varón de esa localidad. Es decir, como dijo una investigadora y como dijeron los diarios de la época, La Capital de Rosario, por ejemplo, que le hizo, fue un hecho nacional. Había votado una mujer, pero había sido electa una mujer en un cargo ejecutivo que afirmamos es la primera mujer en un cargo electivo y ejecutivo de la Argentina. Y estamos viendo, si no de América del Sur. Lo he hablado con Flavia Freidenberg, lo he hablado con Marina Melioto. Sí, San Juan había tenido, pero habían votado, pero no habían sido electa. Ninguna mujer había sido electa con un cargo ejecutivo. San Juan y Santa Fe eran los ejemplos de elecciones, pero no de cargo ejecutivo seguro. Por estas investigaciones, por otra parte, y en el pueblo se hacía, y ahí en los diarios de la época también se había dicho. Con lo cual, una investigadora de la Universidad de Cuyo, Suárez, es el apellido, hace unos años escribió un artículo y dice, con esto se destruyeron dos mitos, dice. Uno, que la mujer podía participar y ganar una elección, votada no solamente por las mujeres, sino por los hombres. Porque ciertamente sacó el 72, 73%, la habían votado también los hombres. Y la segunda, que los caudillos locales podían ser vencidos en las urnas y por mujeres. Bueno, este hecho tuvo hace pocos días, yo tuve la presentación de este libro en el Consejo Municipal de Rosario, y vinieron los familiares y nietas de esta mujer. Y ahora, la semana pasada, estuvimos en Soldini, un gran acto que se hizo, donde estaba todo el pueblo, con los familiares, en la comuna que inauguró ella con Luciano Molinas en el año 1935, cuya fachada casi sigue siendo la misma. Y tuvimos un acto allí con todo sumamente emotivo, porque claro, se siente el pueblo de esta mujer que se llamó Julieta Lavalli de Ginocchio. Bueno, todas estas cosas tenía esta Constitución del 21, que iba al meollo de muchas cuestiones, no me voy a detener, pero entre otras cosas, el tema municipal y la elección municipal y la autonomía le quitaba el poder a los gobernadores, al centralismo y al poder de los gobernadores que elegían antes a los intendentes y a los presidentes comunales. Y con esto, democratización de esto. Creó la Corte Suprema de Justicia, consagró la inamovilidad de los jueces en el año 21. Bueno,
Yo me enamoro de esa Constitución y podría seguir hablando sobre esto, pero quiero decir, ustedes ven cómo esta reforma del 94, que asumió muchas cosas que estaban pendientes en la democracia argentina, más allá de discusiones y de temas que podemos, las grandes cuestiones las avalamos todos, ¿no? El tema de la democracia, los derechos humanos en su amplitud, incluidos estos que estamos diciendo, los derechos democráticos, electorales, etcétera, y cómo aquella Constitución poco conocida tuvo ya estos avances que luego, muy luego, se fueron con el tiempo consagrando en leyes nacionales y en reformas constitucionales posteriores. Yo siempre digo, esta es la mejor manera de hacer homenajes a convencionales constituyentes, los convencionales del año 21, también a los convencionales del año 94, porque más allá de todo es reconocer la mejor tradición democrática, progresista, con vigencia de derechos humanos de la Argentina, y siempre es buen tiempo para ese homenaje. Nada más. Muchas gracias. Bien, gracias Oscar. Quedamos a disposición de las preguntas, comentarios. Miguel. Vos decís, avalamos todos. Y yo digo, sí, lo firmo. Pero es parte de lo que venimos escuchando y analizando, ¿no? Incluso lo que decía Gustavo Córdoba. La pregunta es simple, ¿avalamos todos todavía el constitucionalismo social? ¿Cómo ves eso? Bueno, sí, todos, quise decir a lo mejor todo lo que estamos acá, o todo lo que militamos estos congresos, profesores, etcétera, pero ciertamente no. Soy pesimista en este sentido. No como estas cosas se revierten, tarde o temprano se revierten, pero ciertamente yo veo que esto que se da en llamar el contrato democrático, los contratos fundacionales, el nunca más, etcétera, ahora hemos recordado a la CONADEP, ciertamente hay un retroceso para mí peligroso en este sentido. Iba un poco el tema de la responsabilidad que tiene la oposición en la Argentina, porque más allá de lo que dice la sociedad, los que tienen posibilidad de poner límites a actitudes claramente que avasallan la Constitución Nacional y que son retrocesos en ámbitos de derechos humanos, y de un gobierno que claramente, y voy a tu observación, habla de la Constitución del 53-60. Este gobierno y este presidente niega la reforma del 94. La ley Bases claramente es una encubierta reforma constitucional, porque retrocede en muchos de esos aspectos, y esto ciertamente es peligroso para la democracia. Es decir, yo no dudo en reconocer esta situación. No avalamos todo, ciertamente que no avalamos todo, y me parece que esos consensos que sí creía en algún momento que estaban consolidados, evidentemente no lo están. Desafío y grandes tareas tenemos a quienes pretendemos defender estas cosas, porque hay un problema en la Argentina. Bien, Oscar, vos marcabas como antecedente, estamos hablando de la Constitución del 21, marcabas la Constitución de Weimar y por otro lado la de México, pero al mismo tiempo, en 1921 estaba el avance recién incipiente del fascismo, pero después cuando se implementa, que es en la década del 30, un avance de los grupos totalitarios, ¿no? Con lo cual ahí hay una tensión también de discusiones sobre cosmovisiones y sobre modelos de Estado. Y ahí hay dos, obviamente nos llamó la atención un montón de cosas, pero la idea del pequeño
del pequeño terrateniente, en realidad de pequeñas producciones. Ahí claramente está la tinta de Lisandro Latorre, ¿no? O sea, que era un poco el que defendía lo de la Liga del Sur. Te pregunto dos cositas sobre esto. Cuando Sampaio empieza a pensar la reforma del 49, ¿tenés idea si toma como antecedente así abierta y explícitamente esta Constitución de Santa Fe? No, Nada. No tengo presente. No tenés presente. Y segundo, algo has dicho que tiene que ver con la cuestión católica, pero en esa convención constituyente, ¿cuáles fueron los grandes temas de debate fuerte, pesado, entre los bloques? Los bloques que era radicalismo, Partido Demócrata Progresista, había otro más, estaba el Partido Socialista, ¿no estaba? No. Bien. Había y los debates. Claro, había convencionales como Alcides Greca, que pasó por el radicalismo, pasó por el socialismo. No recuerdo en ese momento, no sé en ese momento si evidentemente lo llevó el radicalismo, no lo había llevado la democracia progresista. Pero esa época estaba ciertamente muy encorsetada con ese debate religioso que Lisandro Latorre tuvo ahí una muy clara debate sobre Monseñor Franceschi. Recordarán los debates que tuvo con ese obispo a nivel nacional, el intermedio filosófico donde explica toda esta situación, y te ha enlazado con lo que dijiste primero, digamos, ¿no? Es decir, es cierto que aquellas constituciones, sobre todo la de Weimar y todo, y el parlamentarismo y todo esto se debilitaron y claramente terminaron en donde se terminó. Bueno, no es casual que esta Constitución en principio también fue sancionada, pero no pudo aplicarse. ¿Y qué pasó? Porque esto no lo dije, pero me viene bien ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Por qué hablamos de 1932-35? Porque en el 35, lo digo acá al final en la parte final también de la contratapa del libro, se produjo la intervención federal al gobierno de Santa Fe. En una época en donde era el comienzo de lo que llamamos la década infame y las intervenciones estaban al por mayor. Y había un debate político muy importante allí, porque era el tema nacional. Y era la posibilidad de que Lisandro Latorre se presentara presidente a nivel nacional. Y el ejemplo, como dice Félix Luna por allí, el ejemplo Santa Fe lo condenaba, porque era un buen ejemplo. Y vino la intervención. Y la intervención, en su formalidad, entre otras pocas cosas, citó la vigencia de la Constitución del 21 cuando dice era una constitución ilegal porque se había excedido su mandato. Pero también la cuestión religiosa, claramente. La cuestión religiosa estuvo en esa cuestión. Yo sé que hay radicales acá, pero bueno, lo voy a decir. Quien le ordena al gobernador Mosca haga algo con esa Constitución peligrosa fue Irigoyen. Lo que no sé si le dijo, déjela sin efecto. Tal vez Mosca se excedió en su mandato, o en su orden. Pero digo, era un tema, yo no te digo que condenó a la Constitución, pero era un tema serio en esa época. Y el otro era el tema social, todas estas resistencias que provocaban en terratenientes, en gente conservadora de la provincia. Es así, no podemos negarlo. Es parte de la política argentina y en especial de la política santafesina. ¿Alguien más?
Bueno, entramos en un receso y continuamos, ¿no? ¿Continuamos?